parte número 2 de esta serie que vamos a estar hablando durante 6 domingos en cuanto a Dios y el sufrimiento. Ese es el tema que vamos a estar dándole vueltas durante todos estos siguientes domingos, las maneras en cómo Dios trata con nosotros a través de el sufrimiento. Y entonces iniciamos semana pasada, hoy vamos a continuar. Hoy vamos a hablar específicamente sobre el dolor y el sufrimiento a la luz de la soberanía de Dios. Si alguien piensa, bueno, ¿qué significa la soberanía de Dios? Bueno, significa que Dios es el creador de todas las cosas y que Él sustenta todas las cosas y que todo sucede por su permiso y dominio y control, y que nosotros realmente no tenemos control de nada. Él es quien obra en cada uno de nosotros. Él es quien decide quién nace. Él es quien decide quién muere. Él es quien decide cuándo nace alguien. Él es quien decide cuándo muere alguien. Él es el que gobierna toda la creación, y en su soberanía Él puede hacer lo que Él quiere, porque Él es el creador de todas las cosas. Nos cuesta trabajo llegar a esta conclusión, pero eso es cierto. Yo quiero iniciar con estas preguntas y creo que nos van a ayudar tanto a iniciar el concepto de lo que vamos a estar hablando hoy. Empiezo con la primera. ¿Cómo deben los cristianos tratar con el dolor y el sufrimiento a la luz de un Dios tan grande y tan poderoso? ¿Y en qué maneras este Dios tan grande y tan poderoso nos ayuda a tratar con el dolor, a superar el dolor en nuestras vidas? ¿En qué manera la grandeza de Dios nos ayuda? Más específicamente, ¿cómo nosotros tratamos con el problema de la existencia del mal en este mundo en el que vivimos? Que viene la primer cuestionante, que ahorita vamos a tratar este asunto con poquita más profundidad. Pensamos que por el hecho de que Dios existe y el mal existe, estos dos entran en conflicto. Es decir, decimos, ¿por qué existe el mal? ¿O por qué Dios permite el mal? Y el asunto de cómo tratamos el mal es un punto de quiebre para muchos cristianos. Eventualmente todos encontramos respuestas en Dios, pero el proceso a veces se puede volver difícil. Yo quiero que al final, el deseo de mi corazón es que al final ustedes se lleven esta verdad central como un pensamiento, que se lleven esta verdad central como algo escrito en sus corazones, y aquí se las voy a leer. Jesús no huyó del sufrimiento, sino que lo enfrentó aceptando ser fortalecido por su Padre Celestial, porque su confianza en la voluntad de Dios fue más fuerte que sus emociones ante el dolor. Esta frase es más profunda de lo que pensamos. La única persona que pudiera haber decidido huir del dolor es Jesucristo. La gran mayoría de nosotros, o todos nosotros, a veces no tenemos la opción de decir, no, yo no quiero sufrir. Si tuviéramos la opción de no sufrir, levante la mano el que lo decidiría. Pues yo, todos, ¿verdad? No se sienta mal, levante la mano. Y si yo pudiera decidirlo, yo no sufriría nunca. Jesús pudo, pero no lo hizo. Y ahorita vamos a llegar al final del mensaje. Él enfrentó el dolor siendo fortalecido por Dios. Esto es más profundo de lo que nosotros pensamos, porque Jesús, en su calidad de hombre, tenía emociones. Lo vemos en Getsemaní sufriendo, diciendo la oración que todos hemos dicho en algún momento: Señor, si quieres, pasa de mí esta copa. Tú dices, ¿Jesús tenía temor en ese momento? Claro que tenía temor. Claro que las emociones de Jesús estaban rebotando como una pelota de esas de goma en su mente, en su corazón. Pero en todo momento Jesús tenía una convicción tan firme de quién era Dios y de la soberanía de Dios. Y cuando Jesús tenía dudas existenciales, miraba hacia arriba y sus dudas existenciales se disipaban. Vamos a empezar con un poquito de más orden y vamos a ir poco a poco construyendo esto. Por favor, acompáñenme a Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3.
Sí. Santiago capítulo 1 versículos 2 y 3. Fíjense este pasaje. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué es lo que produce la prueba de nuestra fe? Sin embargo, a pesar de que estas palabras resaltan en este pasaje que la prueba de la fe produce paciencia, o produce carácter, o transforma nuestras vidas, todo esto es cierto. Sin embargo, si ustedes quieren encontrar la palabra clave de este pasaje, es la palabra cuando. Observen de nuevo el pasaje. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Este cuando nos revela mucho más de lo que a simple vista se ve. Este cuando nos afirma que vivir en este mundo implica pasar por sufrimiento y por dolor y por adversidad. No se trata de si vamos a sufrir, de si vamos a pasar por adversidad. Se trata de cómo vamos a reaccionar cuando la adversidad venga. Por eso Santiago está ahí en un lugar escribiendo. Yo me lo imagino en una choza con una vela, una pluma de estas que la mojabas un poco en tinta, y el Espíritu Santo toma la mano de este apóstol, toma la pluma de este apóstol, toma la mente de este apóstol y el corazón de este apóstol y lo guía a escribir. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No es si, es cuándo. Entonces, ¿cómo, mis hermanos, vamos a responder ante las dificultades cuando éstas vengan? Esa es una buena pregunta. Quizás primero entramos al primer punto. ¿Cómo es que los humanos tratan con el asunto que yo mencionaba ahorita de la existencia del mal? ¿Cómo hacen los humanos para ver la existencia del mal, justificarla, entenderla, superarla, etcétera? Esencialmente hay dos formas. No fui yo, fue el equipo técnico. No se me queden viendo de esa manera. Esencialmente el ser humano tiene dos formas en cómo trata con la existencia del mal. La primera de ellas es filosóficamente y la segunda de ellas es emocionalmente. La gran mayoría de las personas que ven el dolor o que tratan de tratar con el asunto del mal de la manera filosófica es porque en ese momento no están tratando con el dolor. Pero cuando estamos en medio del dolor y de la aflicción, naturalmente tratamos con el dolor de la manera emocional. Entonces vamos a empezar con la primera, y quiero decirles algo: tanto filosóficamente como emocionalmente, ninguna de estas dos formas pueden realmente librarnos del dolor, explicar la aflicción o ayudarnos a superar la aflicción que el mal produce. Ninguna de estas dos. A fuerzas, filosóficamente o emocionalmente, estas dos tienen que unirse en una sola vertiente, que es la palabra de Dios, la esencia de lo que Dios es. En Dios sí encontramos respuestas y encontramos fortaleza para poder tratar con el mal de este mundo. Entonces vámonos a considerar la primera: el problema del mal ante el enfoque filosófico. Ok, en este enfoque filosófico, el Dios de la Biblia, solamente lo estoy tratando como un concepto, chistosamente está en juicio. El Dios creador es sentado en no sé si lo estoy diciendo bien, los abogados por favor no me vayan a apedrear. El Dios de la Biblia está en el estrado, ahí en el banquillo de los acusados. Y yo no sé de dónde nos viene la idea de que nosotros podemos ponernos por encima como juez y juzgar a Dios y decir: ¿por qué permitiste que esto me pasara? No debes de existir porque esto me pasó a mí. Las personas piensan: Dios es bueno y el mal existe. De manera que si Dios es bueno y el mal existe, entonces quiere decir que pues Dios es bueno, pero entonces no es tan poderoso como yo pensaba o como yo había oído, porque si es bueno y permite el mal, entonces no tiene el poder para librarme del mal. Y tenemos a Dios ahí en esa acusación.
Por otro lado, también podemos invertir la ecuación y decir, bueno, si Dios es soberano, es decir, es todopoderoso, y el mal existe y el mal viene a mi vida, entonces eso quiere decir que tal vez Dios no es tan bueno después de todo, porque si pudiera evitar el mal, pero el mal llegó a mi vida, así que si lo permitió, no es tan bueno como yo había pensado. Cuando uno toma estos dos caminos, uno va caminando por brasas o por camino difícil. Uno va caminando sobre cristal delgado, porque eventualmente ni nos ayuda esta filosofía a enfrentar el dolor, ni nos ayuda a superarlo, mucho menos dar respuestas existenciales al dolor. El asunto es que no podemos simplemente poner la bondad de Dios y la soberanía de Dios en la ecuación. Es necesario que tomemos el paquete completo de lo que Dios es. Y al poner todo lo demás en el carácter de Dios, en esto, tenemos que tomar en cuenta también la justicia de Dios. Tenemos que tomar en cuenta también la sabiduría de Dios. Tenemos que considerar también el factor tiempo de Dios. Nosotros tenemos tiempo, Dios no tiene tiempo. Dios está ahorita en tu pasado, está ahorita en tu presente, y Dios está ahorita en tu futuro, y tú no. Dios sabe todas las cosas, y aunque nosotros nos creamos que sabemos todas las cosas, no sabemos todas las cosas. Dios sabe todos nuestros pensamientos al mismo tiempo. Dios es tan soberanamente increíble, es tan infinitamente inalcanzable. Me explico que nosotros de repente como que queremos jugar a la razón, pero no podemos competir con un Dios tan grande. Nos guste o no, sea difícil entenderlo o no, Dios tiene razones moralmente suficientes para la existencia del mal. Esencialmente Dios no hizo el mal, pero el momento en el que Dios pone al ser humano, lo crea, y desde el momento en que Dios pone en el ser humano libre voluntad, Dios está tomando un riesgo difícil. ¿Por qué razón? Porque el humano decide obedecer a Dios o no obedecer a Dios. Si nosotros no tuviéramos la libertad de buscar al Señor, de rendirnos al Señor, seríamos robots, seríamos títeres. Y por el hecho de que Dios nos ha separado de la creación, hizo todas las cosas en 6 días, y en el 6º día hizo una pausa para crear al hombre a su imagen y a su semejanza. Ninguna otra de las cosas creadas ha recibido tal categoría. Y ustedes dicen, bueno, y entonces ¿me estás diciendo que todo es por causa del pecado? Absolutamente. Y alguien me dice, pero ¿qué de un temblor o un tsunami o el meteorito que mató a los dinosaurios? Bueno, ningún meteorito mató a los dinosaurios. Espero un día lleguemos a explicar esto a través del Dios creador. Pero yo les diría, la tierra fue maldecida por causa del pecado. Y cuando nosotros leemos Romanos, creo que es capítulo 8, encontramos que la misma creación tiene el anhelo ardiente de ser redimida. La misma creación está en dolores de parto, y por eso es que todos estos desastres suceden. De manera que en su infinita sabiduría Dios sabe por qué suceden todas las cosas. Y nosotros como seres creados podemos patalear, renegar, filosofear, no sé si estoy diciéndolo bien, doler, llorar. Mira, haz lo que tú quieras. Encuentra respuestas donde tú quieras. Pero ni te va a librar del dolor, ni vas a encontrar el famoso ¿por qué? Hasta que nosotros no nos rendimos al Señor, entendemos tanto de su carácter soberano. En pantalla quiero ponerles Romanos 11, 33 al 36. Quiero leerla en la Nueva Traducción Viviente. Fíjense cómo dice esta escritura. Qué grande es la riqueza y la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo?
¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria, y a Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Nada más con este pasaje nosotros nos frenamos en seco y nos ubicamos en que no estamos en la posición, categoría, habilidad o conocimiento para juzgar al Dios de la Biblia, porque si es bueno permite que esto suceda, o porque si es todopoderoso no es tan bueno como yo pensaba. Nosotros como humanos tenemos límites. El hecho de que el Señor nos haya hecho a su imagen y semejanza no quiere decir que tengamos una forma de desarrollarnos ilimitada. Somos tan limitados en lo que somos, y tenemos que partir desde el hecho de que Dios es creador. Por lo tanto, todo lo creado se sujeta al creador. Un niño de 2 años no tiene la capacidad de entender todo lo que sucede. Solamente duerme cuando lo acuestan, o aunque llora, en teoría come cuando lo alimentan. Y de repente lo cuida uno, y de repente lo carga el otro, y de repente va un carro y no sabe a dónde va, y no sabe de dónde viene. Su conocimiento es tan limitado, pero este niño de 2 años entiende una simple verdad, y con eso es suficiente. Él es papá, ella es mamá, y le aman. Todo lo demás de la vida, que si el peje va a poner el tren o no, que si la reforma energética, que si el Trump no quiere los indocumentados, si se va, mira, este niño no sabe si se va a construir el muro o no. ¿Me explico? Pero no tiene que saberlo. Él solo tiene que saber quién es su papá, quién es su mamá, quiénes son los New England Patriots, y que lo aman. Todo lo que necesita este niño saber. Yo estoy seguro que ustedes piensan de una manera similar a la mía, o al menos viven de una manera similar, porque somos humanos y llegamos a las mismas conclusiones. Levante la mano el que tiene en su casa unas chanclitas viejitas pero bien cómodas. Levante la mano. Y yo esas chanclitas las amo, de veras. Ustedes las ven y me darían limosna en la calle si me vieran con ellas. Unos tenis ahí, pero me encantan. Los quiero usar todo el día. Y a veces pinto con ellos, porque tengo unos tenis que son los buenerones, ¿verdad? Son los de domingo, y esos pues no los uso para pintar. ¿Me explico? Y perdónenme el ejemplo, pero yo decido cuáles tenis uso para chanclear y cuáles tenis uso para el domingo. ¿Saben por qué? Porque son míos. Y porque ese tenis comparado conmigo está tan lejos de pensar y decidir qué y cómo. Y aunque ustedes vean en la película de Toy Story 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya no sé en cuál van, que los juguetes hablan, los juguetes no hablan. Y no están ahí para cuando Andy los necesite. Bueno, tal vez sí, eso sí. Pero yo como dueño de mis tenis, yo puedo hacer lo que yo quiera con mis tenis. Y hay de aquel que me toque mis chanclas. Y en algún momento yo voy a tomar la decisión de tomar esas chanclas y echarlas al bote de la basura. Porque quizás yo tengo otro propósito para otros tenis, y mis tenis de domingo ya son chanclas ahora, y yo lo decido. Dios ha creado todas las cosas. Dios decide quién nace y cuándo nace. Y yo sé que esto no explica el dolor, pero sí nos hace tener un respeto por aquel que tiene los cabellos de la cabeza de cada ser humano contados de todo el planeta. Aquel que sabe en un, no sé cómo sea, un organigrama, un Excel súper sofisticado, pero Dios sabe quién va a nacer hoy y quién va a morir hoy. Un número indeterminado de personas, difícil de definir, estarán naciendo. Otro número de personas le estarán dando diagnósticos. Otro número de personas va a morir. Dios sabe quién va a morir: bebé, niño, adolescente, joven o adulto. Dios sabe todas las cosas. Dios está en el pasado y en el presente y en el futuro. Dios es el creador de todas las cosas. Él dijo: sea la luz, y todas las constelaciones existieron. Entonces, aunque no nos cuadre su bondad a la luz de la dificultad, quizás es bueno empezar por este camino.
No se nos permite entender, pero Dios tiene razones divinas. Y mira, las razones que Dios tiene en su omnisciencia, en su sabiduría, en su señorío, en su soberanía, muchas veces están ocultas a las personas que están en medio del sufrimiento. Estás sufriendo y no sabes si vas o vienen. Yo sé que se los he platicado antes, pero cómo me ha encantado esa anécdota que leí en un libro de Max Lucado sobre el perico que aspiraron. ¿Se acuerdan que les platiqué un día del perico aspirado? De repente está un perico en una jaula y a la dueña, ¿verdad? Bien buena onda la señora, se le ocurre no batallar con las semillitas sobrantes de su comida y se le ocurre meter el tubo de la aspiradora. Y de repente ¡vup!, el perico es tragado por la aspiradora. Y cuando lo sacan, ¿alguien ha abierto una bolsa de aspiradora porque se le fue ahí un arete o algo? Levante la mano. Híjole, de veras que te arrepientes de abrir la bolsa de basura. No, pues el perico salió así todo empolvado. Y ese perico no sabe qué le pasó. No sabe por qué está ahí, de dónde viene o qué sucedió. Viene la dificultad. Y así nos sentimos, como un perico aspirado. Y no sabemos ni qué ni cómo. Y las razones que Dios tiene para permitir X o Y son ocultas. Una de las historias a las que más recurrimos en la Biblia es la historia de Job. Tantos de nosotros sabemos al respecto. Nosotros sabemos el desenlace de la historia. Nosotros ahora conocemos el galardón de fe que este hombre tiene en los cielos. Pero en el momento él no lo sabía. Nosotros lo sabemos, pero él no lo sabía. No te quedes con la cosquilla. Vamos al libro de Job. Encuentra el capítulo 1, versículo 6. Vamos a leer del capítulo 1:6 hasta el versículo 12. Ahí para entender lo que Dios veía que Job no veía. Dice la escritura: un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios. Entendemos que estos son ángeles, ¿verdad? Entre los cuales vino también Satanás. Y dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás al Señor, le dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y el Señor le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Respondiendo Satanás al Señor, le dijo: ¿acaso teme Job a Dios en balde? Déjenme hacer una pausa en el versículo 10. Hay una abismal diferencia entre Satanás y el Señor, porque Satanás o Lucero fue creado. Satanás son las chanclitas que tiramos a la basura. Hay una gran diferencia. Satanás no es omnisciente, no es omnipresente. En el preciso momento en que Dios le está preguntando a él: ¿no has considerado a mi siervo Job? Es porque Dios ya está en el futuro de Job. Y Dios ya sabe cómo Job va a responder ante la prueba. Por eso Dios ya sabe y por eso Dios le pregunta. Job no sabe esto y Satanás no sabe esto. Versículo 10. Dice Satanás: ¿no le has acercado a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en su misma presencia. Y dijo el Señor a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante del Señor. Pudiéramos tomar todo un mensaje nada más con este capítulo, porque el Señor le dio permiso al enemigo de quitarle todo lo que Job tenía. Cuando Job nació, todo lo que le quitaron no lo tenía. Y cuando Job muriera, todo lo que le quitaron no lo iba a tener. Él llegó a esta conclusión y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo regresaré. Ya viéndolo desde la perspectiva completa, pues no, Dios no me debe nada. Dios ha sido misericordioso. Y cuando él ve la grandeza de Dios, llega a conclusiones de que él es las chanclitas viejas. Abraham es otro hombre que Dios probó. El asunto con Abraham es el mismo que con Job y con muchos de nosotros. Abraham no sabía
que era una prueba. Hasta el momento en que Abraham tiene el cuchillo en alto, le dicen: espérate, esto es una prueba. Pero todo el proceso, Abraham está doliendo en su corazón por lo que Dios le ha pedido. Abraham no sabe que es una prueba. Tú no sabes que es una prueba, al menos en el momento. Eventualmente Dios nos mostrará todas las cosas. La escritura dice en Lamentaciones 3 del 37 al 39, aparece aquí en pantalla para ahorrar tiempo, dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre de su pecado. En otras palabras, si me permiten parafrasear este versículo, el hombre está ensuciado con la maldad de su corazón. Y de pronto el hombre empieza a juzgar por qué la maldad ha venido a su vida. Para que el hombre pudiera definir esto, tendría que estar totalmente libre de maldad, y eso no existe. Miren, piensen en este ejemplo. En ninguna manera quiero que nadie se vaya a sentir ofendido, pero piensen en un mecánico. Yo creo que la gran mayoría de nosotros hemos echado mecánica, nos hemos sentido mecánicos por un momento. Este es mi caso, ¿verdad? Se te descompone el carro y abres el cofre como si supieras. Yo sé que algunos de ustedes sí saben, yo no sé. Yo nomás sé cuál es la pila, más o menos cuál es el motor, ¿verdad? Los cables del alternador y algún que otro fusible. Mis conocimientos cuánticos de mecánica. Pero le haces al cuento en tu desesperación, o bueno, piensa en un mecánico o en un hombre que echó mecánica y llega todo sucio de este hollín y de este aceite y todo, y se sienta en la sala de su casa, que es color blanca. Tranquila, Karina, es nada más un ejemplo. Tranquila, señoras, nomás es un ejemplo, nomás es en imaginación. Se sienta, se toma una Coca-Cola y luego de repente toma conciencia y voltea y ve la sala y dice el mecánico: ¿quién ensució mi sala? ¿Quién? Miren nomás las huellas desde que entraron hasta donde... ok, soy yo. Él lo ensució. Él está lleno de maldad. ¿Cómo él puede decir, pues, qué está pasando con la suciedad, con la maldad? No, es incongruente. El ser humano, dice este pasaje, no tiene por qué encontrar estas respuestas. Laméntese el hombre de la única cosa que puede lamentarse, de su pecado. Preocúpate de no ofender a aquel que te ha creado. Entonces, debido a que Dios no puede pecar, debido a que estos males que entre comillas vienen o que Dios permite son ordenados, estos males no pueden ser entendidos como algo inmoral que procede de Dios. No pueden ser entendidos como si Dios fuera malo o no suficientemente bueno, que para el caso sería lo mismo. No pueden ser entendidos de esta manera. ¿Son dolorosos? Sí. Eso nadie lo niega. ¿Pero son pecaminosos por parte de Dios? No. Porque Dios está tan separado a nosotros que Él define lo que es bueno y lo que es malo. A partir de Dios se define. Cuando tú dices, este hombre mató a alguien y eso es malo, es porque hay una ley que Dios dijo: no matarás. Pero Dios dijo: no matarás porque Él es el creador y Él da vida. Y como Él da vida, entonces tú no puedes matar. Como Dios es el proveedor y el que da todas las cosas, Él dice: no robes, confía en mí, yo te voy a proveer. Entonces Él dice: no robarás. Como Él es amor, Él dice: pues no mates, no tengas odio. Como Él quiere todo nuestro bienestar, Él define a partir de Él lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, si tú pintas una raya y tú estás del otro lado de la raya, tú entiendes qué es lo bueno y lo malo, pero tú no puedes cruzar esa dimensión y llevar lo creado al creador y juzgar al creador. No funcionan así las cosas. Lleguemos a esta conclusión por la vía dolorosa o por la vía de la revelación. Tarde o temprano este pensamiento filosófico va a desembocar a tratar de encontrar respuestas en la palabra de Dios. El mal de este mundo es por la caída del hombre, y Dios es suficientemente soberano para utilizar todas las cosas en las formas como Él quiere.
Ahora tenemos el problema del mal desde el punto de vista emocional del dolor. Mis hermanos, abrochen sus cinturones, porque no todos estamos con el rollo de la filosofía. Casi todos estamos por el asunto emocional, con el dolor, cuando la aflicción viene a nuestras vidas. ¿Qué esperanza le podemos ofrecer a un hombre que ha enfrentado el fallecimiento de un ser querido? Años atrás recuerdo una llamada telefónica que hicieron a nuestra casa. Una mujer de la congregación donde íbamos encontró a su hija adolescente colgada, se suicidó en la sala de su casa. Estuvo en el grupo con nosotros y nos llamaron y nos dijeron que esto estaba pasando. Yo no sé en qué etapa de nuestras vidas, si jóvenes o medio maduros o maduros, hubiéramos podido tener realmente una respuesta o una palabra de consolación fuera de lo que Dios es y de la soberanía de Dios y de cómo Dios obra. ¿Qué esperanza le podemos dar a las personas que han escuchado un diagnóstico de un padecimiento, que han enfrentado pérdidas? ¿Qué esperanza le podemos dar a una persona que ha sido abusada sexualmente, físicamente, encarcelado injustamente? ¡Wow! Es complicado. Es complicado porque, como hemos dicho antes, el dolor nubla tanto de nuestra visión y vienen todas estas cosas, y de repente pasa que lo que nosotros sentimos entra en inmediato conflicto con lo que nosotros creemos. Y cuando esto sucede, estos sentimientos heridos son casi imposibles de domesticar. Miren, es más fácil domesticar a una fiera salvaje que a sentimientos heridos. Es más fácil aplacar a una vecina chismosa. Bueno, ese es otro ejemplo, luego platicamos de esto. Pero lo que sentimos va a entrar en conflicto con lo que nosotros creemos, porque lo que sientes no cuadra a veces con lo que en teoría lees o con lo que tú crees, y ahí es donde entran las desilusiones con Dios. Ahorita vamos a llegar a una respuesta muy interesante. ¿Qué pasa? Que entonces estamos en estas etapas emocionales que vienen a nosotros. La negación. Quieres negarlo, quieres salir de la casa, no quieres estar en el hospital porque estás negándote a lo que sucedió. Te sientes solo, abandonado, maltratado, decepcionado, tienes temor, quieres tener control de las cosas porque hay temor en tu vida. Sin embargo, a pesar de todos estos sentimientos de dolor y de dudas, el ancla más segura que nosotros podemos tener es precisamente la palabra de Dios. Porque si tú continuaras la vereda o el camino de las emociones, vas a ir empeorando realmente. No te va a ayudar a encontrar respuestas, no te va a ayudar a sanar. Vas a empeorar de tantas maneras. Y después de un largo tiempo, similar a Israel, caminando en el desierto, después de un largo tiempo, hasta que no sea destruida tu incredulidad, tú podrás llegar al punto cero donde teníamos que caminar. Nadie dice que seamos robot y que no sientas, pero sí aconsejamos que lo antes que puedas vayas al Señor. Si pudieras, en el mismo día de la noticia, ve al Señor y ríndete a Él, porque tomar el camino de las emociones es caminar en el sentido opuesto de donde está al menos el consuelo, la esperanza y la restauración. La manera más segura de sanar es permitir que los brazos amorosos de Dios vengan y te cubran. Y tú dices, híjole, pero es que tengo más ganas de llorar que orar. Llora. Encuentra uno un poco de descanso. Por alguna razón Dios puso las lágrimas conectadas con nuestras emociones. Acuérdense de ese suspirito. Levante la mano el que ha llorado y los se avienta el suspirito. Levante la mano, no se hagan. Como uno siente descanso. No el total descanso. Pero tú que dices, ¿qué estás diciendo, Mar? Que si quieres llorar, llora. Es válido. Nadie dice que tus convicciones en Cristo deben de suprimir tus emociones.
Responde con tus emociones, pero no te quedes atrapado en tus emociones. Busca al Señor lo antes posible. Piensa que el dolor es un gigante, similar al relato de 1 Samuel 17. Este gigante que venía y le gritaba a Israel todas las mañanas y todas las tardes: tráigame a alguien que pueda pelear contra mí, y si lo venzo van a ser mis esclavos. Todas las mañanas, todas las tardes los bombardeaba. El dolor es un gigante mucho más despiadado, porque Goliat iba en las mañanas y en las tardes, pero el dolor empieza desde el momento en que estás dormido y tus ojos se abren y te acuerdas de la aflicción que tienes, y la angustia empieza a pasar por tu garganta, y todo el día estás angustiado. Es decir, todo el día este gigante te está diciendo: vas a ser mi esclavo, vas a vivir por siempre así, vas a estar ahí. Pero ¿sabes qué? Tarde o temprano tú tienes que enfrentar a este gigante. Tarde o temprano tú vas a tener que hacer lo que hizo David. Decir: pues sí, este es un gran guerrero, pero él no me está desafiando a mí, él está desafiando al Señor de los ejércitos. De manera que cuando tú tomes esta valentía de enfrentar al gigante del dolor, es porque tú habrás encontrado una verdad: que el sufrimiento nunca va a ser más grande que tu Dios. Se siente así, pero no es así. Cuando yo me subo, bueno, ya nunca me he subido, pero cuando me subí a juegos mecánicos, cuando subo, híjole, siento que me voy a morir, pero no me muero. Nomás siento, pero no me muero. Cuando llega el recibo de la luz, sientes que vas a morir, pero no te mueres. No te mueres, no pasa nada. Nunca el dolor va a ser más grande que tu Dios. En ese punto de tu vida solamente tú podrás confiar en el único que se puede confiar, en el Señor. Y en Él es en el único en el que tú vas a encontrar sanidad. Si tú caminas emocionalmente, como dije ahorita, al lado opuesto, vas a alejarte cada vez más del Señor. Romanos 8:18 aparece aquí en la pantalla. Dice la Escritura: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Pon tu enfoque en lo eterno en vez de la circunstancia. Mira, cuando estamos en momentos de dolor, como que nos sacamos los ojos y los dirigimos hacia nosotros, y estamos observando nada más nuestro dolor. Pero en el instante en que tú vuelves a poner a tus ojos donde van y tu vista donde debe de estar, cuando tú empiezas a ver menos de ti y más de Él, empieza el proceso de tu sanidad. Mientras más estés ensimismado en tu dolor, más vas a estar sufriendo, porque las dificultades siempre van a estar susurrando a nuestro oído, nos van a estar diciendo: ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué lo permitió Dios? ¿Por qué no a él, que es más pecador que yo? Voltea a ver otro más pecador que tú a un lado. A ver, voltealo a ver. Si es más pecador, no, es igual de pecador que tú, te tengo noticias. La pregunta no es ¿por qué? ¿O por qué a mí? Si estamos entendiendo este otro pasaje de Lamentaciones que leímos hace rato, lamenta el hombre de su pecado. Y entendemos que como ese mecánico, ¿verdad? Somos sucios y somos parte del factor que ensucia. La pregunta correcta no es ¿por qué o por qué a mí? La pregunta correcta es ¿por qué, a pesar de mi condición, me suceden tan pocas cosas malas? Esa es una pregunta justa para un Dios justo. ¿Por qué, a pesar de ser como soy, me suceden tan pocas cosas malas? Cuando encuentren la respuesta, vienen y me dicen, y hago la parte 2 de esta serie. No siempre vamos a saber por qué. A veces la voluntad de Dios es tan inalcanzable para nosotros. El predicador escocés Horacio Bonar
dijo las siguientes palabras: el rechazo del hombre a la voluntad soberana de Dios surge de la sospecha con el corazón de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el hombre no quiere aceptar la voluntad soberana de Dios, es porque el hombre tiene dudas de que Dios es lo suficientemente amoroso. Y cuando tú pones en duda la bondad de Dios, automáticamente te cuesta trabajo aceptar la perfecta voluntad de Dios. Yo te daré un consejo: no lo hagas. No importa que estés pasando. Leímos el Salmo semana pasada: hubiera yo desmayado, Salmo 27, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Él es bueno a pesar de lo que pasamos. Y finalmente, el último punto para dejarlos en paz: realmente la cruz es el dolor, es la respuesta al dolor, y es la única esperanza que nosotros tenemos ante el dolor. Síganme por favor estos últimos 5 minutos. Cuando Jesús estaba siendo enjuiciado, para Dios no es la primera experiencia en que un humano quiera enjuiciarlo. Jesús ya estaba siendo enjuiciado por el gobernador romano Pilato. Y cuando está ante él, está entrevistando y le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el que dicen que hiciste esto? Jesús no decía nada. Y este hombre autoridad le dice: ¿qué no sabes que yo puedo liberarte o crucificarte? Y ahí es cuando Jesús abre la boca y encontramos estas palabras. 19:11 de Juan, aquí en pantalla. Respondiendo Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Jesús no huyó del dolor. Jesús le está diciendo al único hombre, en teoría, que pudiera liberarlo del dolor, y le dice: ninguna autoridad tuvieras contra mí si mi Padre Celestial no lo permitiera. Esto es fuerte, mis hermanos, y va a requerir fe digerirlo. Pero la realidad de las cosas es que uno ve la muerte y la aflicción y esto y lo otro, y uno puede pararse en la roca de convicción de Jesús, confiar en Dios más en lo que vemos, más que en lo que vemos, y decir: cáncer, ninguna autoridad tuviera sobre mí si no te fuese dada de arriba. Aflicción, ninguna autoridad tuvieras sobre mí si el de arriba no lo estuviera permitiendo. Ansiedad, ninguna autoridad, bueno, esta sí puedes liberarte, ¿verdad? Pero es un ejemplo nada más. Ninguna autoridad tuvieras sobre de mí. Yo no iría al féretro, tú no irías a la tumba sin que el de arriba lo permitiera. ¿Y por qué lo permite? No siempre lo sabemos, pero sí sabemos esta verdad: que entonces Jesús le está diciendo a Pilato que todos los conspiradores, todos aquellos que le traicionaron y que planearon mal y que se confabularon, incluido Judas ahí, toda la cadena de corrupción que había, actuaron con perfecto consentimiento del Dios creador que sabía todas las cosas. Y cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista terrenal, uno dice: me traicionaron. Pero cuando Jesús en su confianza lo ve desde el punto de vista celestial, Jesús dice: mi Padre lo permitió. Y eso es tan profundo porque Jesús sabía que venía a este mundo con un propósito, y que Él no iba a vivir un día más o un día menos sin que se cumpliera el propósito del Padre para Él. La pregunta es si tú y yo lo sabemos. Jesús sabía que el Padre no lo iba a dejar en la tumba. Y si tú has puesto tu fe en Jesús, la pregunta es: ¿estás convencido que el Señor no te va a dejar en esa tumba, que te va a resucitar de entre los muertos? La confianza de Jesús y la fortaleza que Jesús tenía estaban en el Padre Celestial en todo momento.
Romanos 11:33, Nueva Traducción Viviente, aquí en pantalla dice: qué grande es la riqueza y sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Yo quisiera al final tener un tiempo de ministración y orar por aquellos que estén pasando por aflicción. Pediría al grupo de líderes si me pueden apoyar al final con esto. Si el grupo de alabanza puede irse acomodando, y mis hermanos, mientras ellos suben, no se distraigan con ellos. Mantengan su concentración aquí conmigo. Fíjense en mis palabras, que no son mis palabras, son sus palabras. Pero razonen esto: el cielo es el tiempo y el lugar en donde todos los creyentes van a poder disfrutar de la ausencia de dolor, de la ausencia de aflicción. Es el único lugar donde no va a haber depresión y soledad y angustia ni muerte. Es el único lugar en donde va a haber gozo absoluto. El cielo, en la presencia del Señor. Nosotros tenemos problemas con enfrentar el concepto del mal. Primero, porque nuestras almas gimen por ser redimidas. Cuando tú estás sufriendo, tu alma está gritando: quiero ser redimida. Ya no quiero estar en este cuerpo que muere, en este mundo afligido. Yo quiero estar en donde pertenezco con el Padre Celestial. Tenemos problemas con tratar con el asunto del mal porque ponemos en este mundo las expectativas que solamente pueden ser satisfechas en el cielo. Y cuando tú piensas que en este mundo vendrá total felicidad y total bienestar y nunca vas a sufrir, tú estás confundido. Esto es el mundo. Lo que tú estás anhelando es el cielo y la presencia del Señor. Por eso es tan importante comer unas pocas porciones del cielo y decir: tu presencia, Señor, tu presencia me trae consuelo. Tu amor me satisface más que cualquier otro amor. Tu gracia inmerecida es un bálsamo que sana mis heridas. Jesús dijo en Juan 16:33, si quieren ahí encontrarlo en sus Biblias. Aún si me permiten, sería muy bueno leer desde el 32. Vamos a un versículo atrás, 32. Jesús está diciendo: he aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. A la vista humana, los discípulos abandonaron a Jesús, pero la confianza de Jesús en el Padre era tal que decía: yo nunca voy a estar solo. Ellos se van, pero mi Padre siempre ha estado conmigo. Mis hermanos, perdónenme si estoy tomando demasiado tiempo. Antes, hay batallas que aunque tengas muchas personas alrededor que te apoyan y que oran por ti, hay batallas que en teoría las vas a pelear solo, tú y Dios. Y un mensaje te puede ayudar. La palabra de Dios te va a ayudar. Gente te puede dar un consejo sabio. Pero tantas batallas eres tú cuando todos te han abandonado y tú eres quien está lidiando con ese dolor. Bueno, vamos a leer el versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Palabras de Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he
venido y vencido al mundo. Ve con aquel que tiene la clave. Ve con aquel que tiene las respuestas. Ve con aquel que puede aliviar el dolor en tu vida o puede ayudar a que lo superes más rápidamente. No lo tienen que buscar, pero la escritura dice en Romanos 8:33 que el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Cuando nosotros dudamos de la bondad de Dios por el hecho que estamos sufriendo o por el hecho de que hay maldad, tantas verdades están en juego como hemos estado hablando, pero el hecho de que Jesús haya ido a la cruz voluntariamente, el hecho de que tengamos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque sufrió temor y traición y angustia y muerte y todo lo que tú pudieras experimentar, Jesús lo experimentó. Nos da la clave para entender que Dios no es indiferente a tu dolor. Él está haciendo algo al respecto. Él le ha puesto fin al mundo, al dolor del mundo. Es cuestión de que podamos recibir la redención esperada. Maurice Roberts dijo estas palabras: el grado de paz mental de un cristiano depende de su capacidad espiritual para poner el pensamiento de Dios entre él y la ansiedad. Cuando tú tienes la habilidad de poner los pensamientos de Dios entre tú y la ansiedad, tú encontrarás también otra clave. En otras palabras, vas a poder tener la fortaleza suficiente para llegar al cielo, en donde todo va a terminar. Tu ansiedad puede ser curada. La escritura dice en Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pon la verdad de Dios enfrente y trata con la verdad de Dios. Abandona el porqué y empieza a buscar al Señor. Y esta es la forma en como Dios, en su soberanía, nos ayuda a tratar con el sufrimiento. Llévate este pensamiento: Jesús no huyó del sufrimiento, lo enfrentó aceptando ser fortalecido por su Padre Celestial, porque su confianza en la voluntad soberana de Dios fue más fuerte que sus emociones ante el dolor.